saben, el gobierno ha anunciado medidas especiales para estas elecciones y a esta hora estamos con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, para analizarlas y conocerlas en profundidad. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Buenos días, Karina. Buenos días, Roberto. Un gusto estar con ustedes. Ministro, dentro de las novedades que se ha anunciado, lo principal aparece como la extensión del horario para poder funcionar o para poder circular el día domingo, ¿no? El toque de queda va a ser fijado a las 2 de la mañana. Si nos pudiera contar el sentido de esa medida y también cómo se va a poder desplazar la gente que necesita ir a votar a regiones. Sí, es muy importante, Karina, ir aclarando algunos temas, porque la verdad es que a través de las mismas redes sociales o a través también de las conversaciones que uno tiene con distintas comunidades o dirigentes sociales, por ejemplo, todavía hay muchas dudas con respecto a un proceso que es bastante inédito en varios de sus términos. Primero, son 2 días, es primera vez, ¿cierto?, en la historia que se vota en 2 días. Es importante, Karina, aunque parezca obvio, pero hay mucha gente que cree que tiene que ir a votar ambos días. Sí. Es un solo día el que uno tiene que elegir. Esto se hace por motivos sanitarios, vale decir, para evitar las aglomeraciones. La única experiencia que tenemos es el plebiscito del año pasado, en medio de la pandemia. Después hubo algunas primarias, pero con mucho menos flujo. Pero el plebiscito marcó un punto de inflexión porque ahí se probaron los aforos internos de los establecimientos y nos dimos cuenta que efectivamente, más allá de que al interior de los establecimientos anduvo muy bien el tema de los aforos, al exterior, se acordarán ustedes, ¿cierto?, había mucha gente. Filas. Y estos 2 días son justamente para evitar. Entonces, el toque de queda, tal como tú me lo preguntabas, ¿cierto?, solamente se amplía el día domingo, porque el día domingo es el día del recuento, vale decir, el sábado de la noche no hay recuento de votos. Eso es muy importante. A las 6 de la tarde se cierran las mesas se guardan en una sola habitación, en lo posible dentro del establecimiento, tiene resguardo, se sellan las ventanas, si es que hay, se sella la puerta, va a haber cierto personal militar cuidando ese recinto o esa sala donde están las urnas, se asegura eso, al otro día se vuelven a instalar, sigue la votación y el día domingo es el día de los escrutinios y ese día, por supuesto, que necesitamos tener una amplitud de tiempo para las personas que van a trabajar en distintos cargos, en distintas facultades y, por cierto, necesitamos también tener un toque de queda para que esas personas puedan seguir trabajando, por eso se corre a las 2 de la mañana. El transporte público también, por supuesto, va a tener un funcionamiento especial. Ministro, ¿cómo anticipan ustedes que será el flujo de los electores? ¿Creen que va a ir más gente a votar el sábado, el domingo? Sé que es muy difícil prever esto, pero y es primera vez que se realiza esta experiencia de votar en 2 días. Pero ¿qué creen ustedes que va a pasar? ¿Qué día va a ir más gente? Nosotros creemos que la gente que habitualmente tiene la costumbre de ir a votar, vale decir la gente, no sé, estoy pensando, ¿cierto?, en personas mayores, en personas que habitualmente votan en todas las elecciones. A lo mejor esas personas van a querer anticipar su voto el día sábado. Nosotros creemos que eso puede ser una realidad para salir inmediatamente, ¿cierto?, de este trámite que para esas personas es tan importante. Y a lo mejor el domingo van a ir las personas que ya se vayan motivando durante ese fin de semana, que vayan viendo justamente los medios de comunicación, que vayan viendo, ¿cierto?, a lo mejor la importancia del proceso. A lo mejor todavía hay mucha gente que a lo mejor no tiene ni siquiera claro cuáles son los candidatos, se va informando y a lo mejor esa gente se motiva el día domingo. Pero la verdad es que, tal como tú lo dices, es muy difícil anticiparlo. Lo que nosotros queremos con esta estrategia de los 2 días es justamente evitar aglomeraciones como se vieron, por ejemplo, para el plebiscito, en donde, si bien es cierto, los protocolos internos de los establecimientos funcionaron muy bien, mucha gente al exterior de los establecimientos, los locales de votación, se aglomeró durante algunos horarios y queremos extender esto, repartirlo. Por eso también hacemos la invitación de las franjas especiales para las personas que tengan alguna dificultad, adultos mayores, aunque ellos van a tener, ¿cierto?, siempre la prioridad, pero que ojalá nos podamos repartir entre ambos días. Es difícil sacar un pronóstico ahí, pero sí lo que queremos y con lo cual nosotros quedamos satisfechos es ojalá no ver aglomeraciones ni al interior ni al exterior, por supuesto, de los establecimientos. Ministro, ¿qué va a pasar con los desplazamientos para aquellas personas que necesitan ir a votar a regiones, que no están inscritos? Porque hay mucha gente que no se alcanzó a cambiar de lugar, era bien corto el periodo en que se podía hacer el trámite, no se alcanzaron a cambiar. ¿Y qué va a pasar ahora con los cordones sanitarios entre regiones? ¿Cómo se hace ese trámite? ¿Qué necesito para ir a votar a otra región? Sí, hay 2 cosas muy importantes. Una persona que, por ejemplo, vive en Santiago, tiene que votar en Rancagua o en la quinta región,
lo puede hacer desplazándose incluso 48 horas antes, ¿cierto?, del día sábado y 48 horas después de terminar la elección para poder volver. O sea, hay una franja ahí bastante holgada para poder hacer eso. Solamente el carnet de identidad y en este caso el pasaporte COVID, el pasaporte sanitario para poder cruzar, cierto, los cordones sanitarios que hay muchas veces interregionales o para poder tomar un bus que también se lo piden. Nada más que aquello. Y si alguien se desplaza dentro de la misma región, dentro de la misma comuna donde uno vota, donde uno reside y vota, solamente basta con circular con el carnet de identidad. ¿Y es necesario? Esto no significa que ese fin de semana... Perdón, Disculpa, pero ¿es necesario llevar algún comprobante del padrón sabiendo o algún comprobante de que yo estoy inscrito en otra comuna o en otra región para ir a votar? Es bueno tener la impresión o en el teléfono, ¿cierto? Muchas veces uno puede tener ahí también que uno efectivamente con el RUT vota en otra comuna, en otra región. Siempre es bueno para que el fiscalizador pueda tener esa información a la vista. Y dentro, hay algo muy importante, el fin de semana no es que se elimine la cuarentena, lo que pasa está en que se dan todas las facultades y todas, por supuesto, la flexibilidad para que las personas puedan trasladarse para votar. Vale decir, si alguien va con su carnet de identidad por la calle y algún fiscalizador le pregunta, bueno, le dice voy a votar con el carnet de identidad y se presume obviamente la buena fe de que va a hacer ese el trámite. Por lo tanto, este fin de semana es un fin de semana especial en donde uno quiere, cierto, participar, el gobierno quiere fomentar la participación y se van a dar todas las facilidades a todas aquellas personas que por supuesto lo hagan de manera ordenada y llevando su documentación. Ministro, le quiero preguntar sobre el toque de queda, pero no para este fin de semana, sino el toque de queda para el futuro. Por ejemplo, vimos imágenes de lo que pasó en España cuando se levantó el toque de queda con el 13% de la población vacunada, muchos jóvenes en las calles festejando. Ayer el precandidato de Chile Vamos, Sebastián Sichel, planteó la idea de adelantar el toque de queda, o de atrasarlo mejor dicho, a las 12 de la noche. Y ayer en este mismo programa el senador Bianchi dijo, es difícil que el estado de excepción se levante porque le sirve mucho al presidente. En términos concretos, ministro, ¿cuándo cree usted que podríamos tener novedades acerca de al menos acortar un poco el toque de queda? Porque yo creo que ya hay mucha gente que está perdiendo la paciencia con eso. Bueno, el estado de excepción efectivamente rige hasta el 30 de junio. Eso es lo que está aprobado hoy, eso es con lo que nosotros tenemos, ¿cierto?, para poder proyectar, trabajar. Hay que entender que el estado de excepción permite, por ejemplo, tener no solamente el toque de queda, sino que también las cuarentenas y finalmente también el paso a paso se sustenta en esa excepción. Sin ese estado de excepción no pudiesen existir, por ejemplo, la fase 1, la fase 2, la fase 3, el avance, el retroceso. Es una herramienta muy importante. No es una herramienta ni política, ni que sirva o no sirva a un sector determinado, como lo plantea en este caso el senador. Yo creo que en esto hay que ser muy serio y muy riguroso. Es una herramienta que ha servido, ¿cierto?, y ha sido muy funcional para poder manejar efectivamente los timings, los tiempos, pero, ministro, las cuarentenas, ¿cierto?, y poder... ¿El gobierno tiene solamente para contemplado terminar la idea, acortar el toque de queda en los próximos días? ¿O en las próximas semanas? Bueno, no. Lo que hemos hecho hasta ahora es el toque de queda en función de las elecciones. Nosotros tenemos como horizonte fines de junio para poder seguir con esta herramienta, no solamente el toque de queda, sino que toda la herramienta asociada, y si eso no se renueva, por supuesto que vamos a tener, ¿cierto?, una estrategia distinta y van a haber condiciones distintas, pero el horizonte de tiempo es el 30 de junio, tal como lo dice el decreto. Bueno, ministro, muchas gracias. Le agradecemos por esta entrevista, ministro. Que tenga buen día. Gracias. Una cosa más, por favor. Es que no, lo que pasa es que así como hay muchos mitos de ir los 2 días a votar, o sea, una persona tiene que ir un solo día. Y ojo, solamente tiene que votar por un candidato por papeleta. También hemos recibido muchas preguntas al respecto. Siempre es bueno aclararlo, porque a veces con el tema de la paridad hay gente que a veces piensa que tiene que votar por un hombre y una mujer, por ejemplo. No, es un voto por papeleta, tanto en concejales, alcaldes, gobernadores y, por supuesto, constituyentes. Eso quería decir para evitar cualquier confusión. Y prepararse con anticipación, mirar la papeleta antes de ir en una de esas, porque empezar a pensar ahí con todos los candidatos y la papeleta tan grande está difícil a estas alturas. Muchas gracias, ministro. Que tenga buen día. Por supuesto.